la segunda de las conferencias de nuestro programa anual. Tenemos al disertante aquí presente, el profesor Alejandro Parra, que tiene, bueno, como creo que prácticamente todos sabrán, un vasto trabajo, trayectoria en el campo que hoy nos va a ocupar, de la psicología en general, psicología transpersonal, psicología paranormal, etc. Voy a leerles de todas maneras algunos de los datos más importantes o destacados de su currículum. Alejandro Parra es psicólogo de la UAI, doctor en psicología de la UCES y psicoterapeuta en la práctica privada. Es profesor graduado en psicología por la Universidad Abierta Interamericana de Buenos Aires y docente adjunto e investigador universitario. Durante 15 años, es decir, desde 1990 a 2004, fue editor de la Revista Argentina de Psicología Paranormal y desde 2006 del Boletín Electrónico PSI. Desde 1993 en el Instituto de Psicología Paranormal y además coordina la primera diplomatura superior en Psicología Transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana desde 2015. El tema que hoy va a tratar, el mismo que allí está expuesto, la mediunidad y la patologización de las prácticas espiritistas en Argentina, y además vamos a decir que también es autor de libros, entre los cuales el último es Neurociencias en la frontera, como subtítulo, en la frontera de lo paranormal, de su autoría, como acabo de decir que es el. Bueno, muchísimas gracias por la atención de todos y ya los dejamos al profesor Alejandro Parra en el uso de la. Muy bien, de todo, muy buenas tardes, es un placer en principio que estemos funcionando. Bueno, ante todo es un verdadero honor y un orgullo, gracias. Es un orgullo personal participar en esta exposición, en primer lugar porque, como muchos de ustedes, o al menos algunos de ustedes bien saben, esta casa guarda una carga simbólica, sobre todo para mí, muy importante. Tanto yo como mi colega aquí, Jorge Villanueva, hemos venido a principios de la década del 80, sobre todo a consultar mucha literatura, en tiempos en los que funcionábamos inicialmente en parapsicología, y desde ya para mí es un verdadero honor, tantos años después, más de casi 30 años después, tener la posibilidad de culminar en esta ocasión, gracias a la ayuda invalorable de Nilda y de todos sus colegas, esta oportunidad hoy aquí en relación con este tema que ya por su solo nombre es genera una enorme controversia en torno a lo que llamamos las prácticas espiritistas y sobre todo la mediunidad. En primer lugar, quería simplemente hacer mención del hecho de que desde este año yo he comenzado otra actividad de posgrado, concretamente una maestría con vistas a un doctorado en Historia en la Universidad del 3 de Febrero, y uno de los temas en los que me embarqué tiene que ver justamente con el título de esta presentación, que involucra un poco la historia del espiritismo, la parapsicología en Argentina, tema que yo había iniciado a fines de los 80, del cual le escribí una pequeña monografía que se llamó Historia de la parapsicología en Argentina, y que a lo largo de los años, en tiempos en los que no había internet ni las tecnologías que hoy tenemos, todas las búsquedas que realizábamos en aquella época consistían en hacer visitas a instituciones como esta, ¿no? Que contaban con una biblioteca valiosísima, y otros centros espíritas en el país, como Fraternidad, la Confederación Espírita Argentina y muchos otros centros. En segundo lugar, naturalmente quiero hacer el comentario, o llámese advertencia, de que en primer lugar no soy espírita. Esto yo creo que me coloca en una posición diferente del resto de la comunidad espiritista,
espiritista, sobre todo en el sentido de que, si bien no soy anti-espiritista, eso ya tendría que ser un valor agregado, históricamente siempre ha habido una confrontación histórica entre el espiritismo y la parapsicología. El tema del que vamos a hablar en parte hoy, un punto importante, es darles algunos indicios o algunas explicaciones, que es lo que todo historiador debe hacer, tratar de explicar eventos históricos y no solamente una secuencia cronológica de hechos. En parte aquí vamos a hacer las dos cosas. En primer lugar, la secuencia cronológica y también brindar algunas interpretaciones acerca de por qué el espiritismo y la parapsicología como ciencia, históricamente, en efecto, han tenido confrontaciones, enemistades. De hecho, el espiritismo argentino, el espiritismo internacional, no solamente aquí en Buenos Aires, sino en otros países, quizá Brasil podría ser una excepción, y algún otro país europeo, pero en términos generales, al menos desde lo que yo conozco y las instituciones que he visitado en otros países, el espiritismo cartesiano en particular, y que aquí se cultiva en esta casa, siempre ha tenido detractores en muchos ámbitos. En una época histórica, su principal detractor fue la Iglesia Católica. Su segundo detractor, y con el paso de los años, los espíritas han tenido fuertes debates. La persona que tenemos aquí, detrás mío, el señor Come Mariño, que ha sido director del diario La Prensa y una de las personalidades más cultas de la Argentina de la generación del 80, ha sido uno de los pioneros y una de las figuras que hasta su presidencia aquí en esta misma institución en el año 27 luchó fuertemente por la vigencia y por los valores del espiritismo, valores que estaban incluso asociados con muchos ideales, sobre todo ideales de corte socialista, ideales de moral, de cultura, que hoy en nuestra Argentina actual están en franca decadencia o padecen una muy fuerte debilidad. En los años 30 y los años 50, sobre todo, la parapsicología y el espiritismo también tuvieron sus momentos de conflicto, organizaciones espíritas que se convirtieron de alguna manera en parapsicología. Después vino la Iglesia Católica nuevamente, de la mano de Carlos Sáenz Quevedo, que fue muy violento, digamos, una figura muy violenta en cuanto a su ataque, su actitud contestataria frente a las prácticas espiritistas, las cuales literalmente consideraba como, digamos, prácticas patológicas. En las primeras épocas del espiritismo, el catolicismo las consideraba diabólicas, literalmente. En consecuencia, un poco la historia del espiritismo argentino y de esta institución en particular, que de hecho me honra en hacer esta presentación, sin duda nos va a conducir a cuestiones sumamente polémicas, no entre ustedes y yo, por supuesto, espero que no, sino en esta historia de controversia, en esta historia en parte marcada por ideologías, por posiciones, dogmatismos, pero en estos últimos tiempos, yo diría desde la década, en parte de la década del 90 y en estos últimos 18 o 19 años, a la fecha, ha habido un periodo que podríamos llamar de reconciliación, de revisión, de calma en cuanto de autorreflexión, una visión, una perspectiva diferente, sobre todo con el desembarco de miradas o paradigmas de la sociología de la religión, la antropología y otras disciplinas que han atemperado en buena medida estas controversias y en algún punto han comenzado a poner un ojo, no un ojo crítico, ¿no? como digamos los líderes científicos podrían poner en términos de una mirada un poco más narcisística, ¿no? Sobre el resto de las otras disciplinas o creencias o prácticas o algunas comunidades como estas y otras que son practicantes de la mediunidad, ahora vamos a verlo brevemente, sino que ha tenido una posición, si bien no favorable o no adherente a la teoría espiritista, sin embargo, ha tenido una visión, sobre todo de los antropólogos jóvenes más contemporáneos, mucho más condescendiente y empática con las prácticas mediúnicas,
porque desde los tiempos de la globalización de los 80 hasta los últimos, hasta lo más reciente, el espiritismo, y sobre todo su práctica, digamos, que privilegia al movimiento espírita, que es la mediunidad, no es un patrimonio del espiritismo cartesiano, ni mucho menos de su circunstancia, ni de ninguna institución. Es una práctica que es tan antigua como el hombre. La primera religión de la humanidad, el chamanismo, hace más de 10.000 años, la practicaba. Fue la primera forma de un chamán en su estado de trance, que puede ser visto por un psiquiatra neófito como un esquizofrénico. No dista demasiado de algunas prácticas mediúnicas en cuanto a su forma, su tecnología, sus características, etc., más allá de si hay o no consumo de sustancias, porque bueno, estos son controvertidas. Las prácticas mediúnicas que asumen una sintonía entre el mundo de los vivos y inteligencias desencarnadas ha sido una práctica común en muchas culturas y en muchos pueblos en toda la historia. Yo tuve posibilidad de visitar comunidades berbiches en Turquía, comunidades espiritualistas, iglesias espiritualistas en Irlanda, en Inglaterra, terrenos de Umbanda en Brasil, santerías cubanas en Nueva York y en otras ciudades, no en Haití específicamente, las prácticas del vudú en Haití también, en Nueva Orleans, y muchas otras prácticas en las cuales la mediunidad, más allá de, por supuesto, diferencias teóricas, diferencias de contenido, diferencias doctrinarias, por supuesto, que las hay realmente, seminalmente las prácticas mediúnicas han sido una constante en muchas culturas humanas, hasta en la Mongolia. Los chamanes mongoles practicaban también alguna forma de mediunidad. Existen mediums de toda, vamos a decirlo de esta forma, de todo color y forma. Hay mediums laicos, mediums que practican todavía ciertas formas de mediunidad en sus casas, en forma doméstica, mediums que hacen lecturas mediúnicas a través de internet. O sea, existe una variabilidad enorme en cuanto a este concepto, en realidad muy complejo, que los antropólogos recién comienzan a prestar atención en torno a lo que se comprende como una sintonía, una conexión, un control, un dominio de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, de nuestra idiosincrasia, de nuestra psicología, que tiene que ver justamente con esta mediación, ¿no?, entre el mundo de los vivos y seres de naturaleza desencarnada, independientemente de que sean espíritus de los muertos, guías espirituales, maestros ascendidos, seres extraterrestres, ángeles, figuras religiosas o cualquiera otra forma, ¿sí? En su versión quizá más moderna en los Estados Unidos es muy popular las prácticas de canalización, que no dejan de ser una forma de mediunidad. De modo que, y en su esencia, estas prácticas de mediunidad, estemos o no de acuerdo, están legitimadas por una comunidad social que, si confrontáramos con un espiritista cartesiano, seguramente un espectador, digamos, tercero que observara estas prácticas no tendría posiblemente ninguna dificultad para compararlas, ¿no?, en términos de una, por así decirlo, mediunidad transcultural o mediunidad comparada, ¿no?, o espiritualidad comparada, si se me permite este término, como quienes estudian religiones comparadas, ¿no? En este sentido, las prácticas mediúnicas, y esto de hecho favorece a todas las religiones mediúnicas y espiritualidades que practican esta modalidad de comunicación, lo que en alguna medida yo llamo saberes alternativos, ¿no? O sea, modos diferentes de comprender la realidad en conexión con fuerzas espirituales. Los antropólogos, a diferencia de los religiosos en general, sostienen que la naturaleza de las prácticas mediúnicas y de muchas interpretaciones espíritas respecto a la mediunidad no tienen, en realidad, una entidad ontológica. O sea, no hay una discusión respecto a la ontología o a la realidad de la existencia de espíritus, sino que por el contrario, para la mayoría de estos antropólogos, sociólogos a los que me refiero, su problema de investigación es el universo simbólico que involucra el modo en que estos individuos dicen conectarse con estas fuerzas. Pero esto no siempre fue así. Y este es un poco el disparador de lo que vamos a comenzar a explorar acá,
porque ciertamente, a pesar de los cambios que han habido en los últimos 25 años respecto a cómo se conciben las prácticas mediúnicas y qué se entiende por mediunidad, en la antigüedad no me refiero a siglos, sino hasta no hace más de 150 años, incluso hasta no hace más de 50 años, la mediunidad era una noción que estaba muy fuertemente conectada a alguna forma de alienación mental. De hecho, han habido psiquiatras argentinos y extranjeros, en Brasil incluso y en otros países, sobre todo en los Estados Unidos y en Europa, que consideraban la mediunidad como una alienación mental. De hecho, el movimiento sanitarista, del cual entre otros que vamos a ver luego, Ramón Carrillo y otras figuras importantes, consideraban específicamente que la mediunidad no era una práctica responsable, no era, y esto por supuesto, si lo adicionamos a la idea de que la mediunidad era incluso demonizada por la Iglesia Católica, por decirlo de algún modo, los espiritistas se encontraban en alguna medida frente a dos grandes grupos de poder que confrontaban sus posiciones y hasta uno podría pensar que hasta se aliaban, a pesar de sus diferencias, tenían alianzas para combatir las creencias espiritistas. Los católicos, la clase clerical y el mundo científico, en este caso en particular, representado por la psiquiatría y la salud mental. En consecuencia, estos grupos de tensión son los que van a configurar en alguna medida o van a liderar la principal controversia de la orientación espírita, sobre todo en América Latina en buena medida y también en otros países del mundo. Vamos a examinar esto ya después con algunas imágenes y muy buena documentación. En primer lugar, un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para quienes son miembros de la comunidad, obviamente no tienen dificultad en comprender esto porque han leído vastamente el Pentateuco espírita, ¿no? Los 5 principales libros de Allan Kardec, el libro de los espíritus, de los mediums, Imágenes del espiritismo, Cielo e Infierno, ¿no? Y obras póstumas y toda la literatura espírita kardeciana, que ya es bastante conocida y hemos leído ya en su momento. Una de las figuras más representativas de este movimiento, Allan Kardec, acerca de quien casualmente hace muy poquitos días se acaba de estrenar una impresionante y exitosa película biográfica en Brasil, ¿no? Que esperamos tener la posibilidad de verla, incluso, no sé si no creo que llegue aquí, pero se llama Allan Kardec, un filme, ¿no? O sea, la película, que se estrena en Brasil, que un poco plantea y cuenta las vicisitudes y los conflictos que Kardec tuvo al principio cuando comenzó a proponer la idea de la existencia del mundo espiritual, y todos los conflictos, y las represalias y los atentados que sufrió, y todo su vida y su obra, que, bueno, por supuesto para todos ustedes, gran parte de ustedes es bastante conocida. Fue una de las figuras que incluso para la parapsicología formal anticipó la primera clasificación de las prácticas mediúnicas en una obra que a mí siempre me ha sido sumamente útil y enriquecedora, a pesar de diferencias en algunos aspectos, que es el libro de los mediums, que es justamente la obra en donde Kardec hace una muy detallada y pormenorizada clasificación, una verdadera nosografía de las diferentes formas de manifestación mediúnica, algunas de las cuales, por supuesto, aún continúan su práctica, aquí en esta misma institución también, como ser la mediunidad parlante, escribiente, psicométrica, la mediunidad de efectos físicos, la mediunidad subjetiva, en fin, todas las formas de clasificación mediúnica típica de lo que en general para la mayoría de los estudiosos se considera la mediunidad francesa, ¿no? La mediunidad típicamente francesa, que es la que proviene de Kardec, porque tenemos otras orientaciones mediúnicas europeas también similares, como el caso de las iglesias espiritualistas británicas e irlandesas. En ese tipo de prácticas, la mediunidad, sobre todo los británicos, los italianos también y otras comunidades tienen muchas diferencias con Kardec respecto a cómo se practica la mediunidad. De hecho, la mediunidad anglicana, la mediunidad británica e irlandesa,
que hay diferencias entre ellos también, es muy interesante porque los irlandeses practican un tipo de culto espírita muy similar a su propio anglicanismo tradicional, vestidos con una ropa típica, como si fueran miembros de la comunidad anglicana, de modo que esto demuestra los formatos. Otra comunidad que, aunque no se considera espiritista, tiene un emparentamiento, son primos hermanos con la comunidad espírita, por lo menos en sus inicios, y eran prácticamente indistinguibles, eran los teósofos, ¿no? Madame Blavatsky también decía tener un contacto con un espíritu que le dictaba obras como Isis sin velo, Isis en la traducción, también representando casi contemporáneo a Kardec una forma de divinidad en una mixtura de las creencias reencarnacionistas que provinieron sobre todo de la India, en particular porque Inglaterra ocupaba la India por entonces y había un flujo de información y de comunicación, como la obra de Alexander Negri en el Tíbet, muchos otros autores, antes de la ocupación china en el año 59, de modo que en algún punto Kardec representa, no es, digamos, desde el punto de vista histórico, a pesar de que por supuesto es visto como una tercera revelación, o cuarta, el punto es que Kardec no es visto como otra figura, como el resultado histórico de un conjunto de doctrinas, una mixtura de creencias, un sistema de espiritualidad que se estaba configurando a mediados del siglo XIX y que tiene muchos puntos en común, un gran número de puntos en común con la teosofía, con su más antigua antecesora, que fue el rosacrucismo, y muchos movimientos un poco minoritarios, pero yo diría que teosofía y espiritismo han sido como una suerte de primo hermanos en cuanto a su promulgación respecto a la existencia del mundo espiritual y sus características y su funcionamiento en el mundo. Uno de los elementos más interesantes en torno a lo que llamamos movimiento espiritista, y en particular, no voy a decir nada nuevo para que pertenecen al movimiento, pero creo que es importante reconocer que, en buena medida, este movimiento tiene una prehistoria, ¿no? Un periodo en el que se va anticipando a la llegada de Kardec, como ser el caso de Andrew Jackson Davis, por ejemplo, que es un famoso médium de principios del siglo XIX, 1810, 1820, las hermanas Fox, que llegan en 1847, en torno a lo cual sus principales episodios consistían en un típico fenómeno que para la parapsicología sería algo así como un poltergeist, como movimientos de objetos, la presencia de una entidad que parecía manifestarse a través de golpes, y esto universalizó la expresión RAPS, o golpe, ¿no? A través del cual este sistema de codificación o de mensaje se asemejaba en buena medida al recientemente desarrollado código Morse, ¿no? Que hacía furor en los sistemas de comunicación marítimos, y muchos otros, digamos, y el surgimiento de un conjunto de prácticas y de un estado situacional en el cual, desde el punto de vista histórico, no desde el punto de vista espírita, ¿no? Pero el espiritismo hay otra cosmovisión, pero desde el punto de vista histórico comienza a configurarse el surgimiento de lo que luego se conoció como la obra kardeciana y luego su expansión. A pesar de que, por supuesto, hoy tenemos líderes espíritas de enorme valor, altamente reconocidos, ¿no? Quizá algunos de ellos históricos, como el caso de Chico Javier o de Vivaldo Pereira Franco, que han visitado, bueno, Vivaldo ha visitado muchas veces esta casa, también es cierto que debemos reconocer, y esto es de público conocimiento, que no toda la comunidad espírita está, digamos, unida en términos de igualdad. De hecho, hay enormes diferencias entre quienes aún continúan con una idea o una proposición desde el punto de vista, digamos, doctrinario, cercano a las prácticas religiosas, en tanto que otras comunidades o otros grupos están más cercanos a aspectos, en todo caso, experimentales o cosas por el estilo. Esto, digamos, en realidad, lejos de sectarizar el espiritismo, demuestra la variedad y la variabilidad del modo en que sus prácticas se van ayornando a lo largo de la historia, van surgiendo nuevos autores, van surgiendo también nuevas formas de credibilidad, se van acoplando
Y esto da lugar, naturalmente, al surgimiento de un enorme número de trabajos que comienzan a pensar el movimiento espírita ya no como una comunidad solamente religiosa, sino también como un grupo social de fuerte impacto e influencia en nuestra comunidad. De hecho, como todos ustedes bien saben, sobre todo en la Argentina, el movimiento espírita francés, cartesiano típico, se instala fundamentalmente en dos países: Brasil, en primer lugar, y Argentina, en segundo lugar. Prácticamente el espiritismo cartesiano, hasta donde yo conozco, al menos la información que tengo, es relativamente muy poco influyente en otras culturas, como los Estados Unidos o incluso el resto de los países de Europa. De hecho, yo, habiendo estado en Italia y en muchos otros países, sobre todo en conexión con grupos de investigación parapsicológica, la mayoría de muchos de estos institutos no tienen conexión muy estrecha con los grupos kardecistas, pero sí con otros movimientos espiritualistas, ¿no? Como ser el caso de movimientos italianos como los grupos Esperanza o otras comunidades que giran en torno a una figura líder, Gustavo Roll, por ejemplo, que aquí no son conocidos, pero en Italia son figuras extraordinariamente populares, como lo podrían ser Chico Javier en Brasil, ¿no? O aquí incluso. De modo que, en realidad, el espiritismo kardeciano, en algún punto, es un movimiento que, incluso en la Argentina, si bien llegó a tener una fuerte impronta, sobre todo, por supuesto, en el periodo de 3 siglos, ¿no? En 1877, cuando se funda esta misma institución, nada menos, y 1927, aproximadamente 1930, lo que llamaríamos la Golden Age, ¿no? La época de oro, la dorada del espiritismo kardeciano, sobrevivieron otros modos de espiritismo. Por ejemplo, la escuela científica Basilio. Para la mayoría de los sociólogos, antropólogos e historiadores, la escuela Basilio ha, digamos, deidificado una imagen de prácticas espíritas que hoy día, por ejemplo, no sostiene con la misma pasión, con la misma ansiedad, como que de alguna manera han preferido, incluso han mantenido conversaciones con líderes espíritas kardecianos, en donde preferían mantener una distancia. Entonces, actualmente, este tipo de cultos hoy día se mantienen como una comunidad, digamos, de práctica mediúnica, espiritualista, pero no espiritista, ¿no? Aquí hay una cuestión semántica que puede resultar confusa, pero sí es importante declarar, porque históricamente, para la mayoría de los porteños sobre todo, la comunidad espiritista, por antonomasia, siempre parecía quedar representada por la escuela Basilio, ¿no? Y a pesar de que esta orientación hoy ha quedado en alguna medida algo disminuida, a pesar de que practicaron un tipo de participación social, difusión cultural, etcétera, que difiere sustancialmente de las prácticas kardecianas y de algunas de sus formas, la mayoría de los practicantes de mediunidad en la escuela Basilio, la escuela científica Basilio, continúan una tradición mediúnica, aunque no es espiritista. Entonces, aquí uno puede notar algunas de estas diferencias. Lo vamos a ver luego en un par de imágenes para que veamos quizá estas diferencias de una manera un poco más nítida y clara. Pero lo que sí resulta interesante notar, sobre todo desde el punto de vista histórico, que es donde yo voy a hacer hincapié en esta presentación, es esta literatura, ¿sí? Algunos de cuyos autores están hoy aquí. En esta literatura se presenta un interesante cuadro, un interesante esquema respecto a lo que es la historia del espiritismo argentino, o la historia de las prácticas espirituales en la Argentina, la historia de las prácticas mediúnicas en la Argentina. El primero de ellos, hasta donde nosotros recordamos, es la obra, sin duda alguna, de Cosme Marillo, que fue escrita originalmente en 1943, cuya segunda edición, 20 años más tarde, en 1963, es la que tenemos aquí, publicado aquí por esta casa misma también. Ahora bien, desde el año 49, aproximadamente 63, hasta el 2007, prácticamente, hasta donde podemos hacer un repaso de la historia del espiritismo argentino, prácticamente no había ninguna literatura que revisara los principales acontecimientos de la historia argentina.
espírita argentina, excepto, por supuesto, algunos de los títulos como los de César Bovo y otros autores escribieron algunos artículos, pero un libro que recopilara estas historias recién aparece de la mano de Juan Jimeno, Juan Correta y Fabiana Zamal, que es Cuando hablan los espíritus, que es una compilación actualizada, que tuve el honor de participar de su proyecto de investigación, en la que recopilan, digamos, lo que pasó después. O sea, no solamente el espiritismo cartesiano contado, relatado por Mariño, como una unívoca visión del modelo espírita, sino que también se presenta esta historia desarrollada un poco más ampliamente e involucrando otras sociedades, no solamente Sociedad Constancia. Finalmente, bueno, dos títulos que también, de hecho muy recientes, 2008, 2015, 2016, son Historia del espiritismo, Historia del esoterismo en la Argentina, que aunque no es específico de Juan Upero, un historiador, sociólogo, que aunque no está específicamente en el legado del espiritismo, ocupa el espiritismo un espacio. Y finalmente, más recientemente, la obra de una doctora en letras, Soledad Cadillac, que escribe justamente Cuando la ciencia despertaba fantasía, ¿no? En torno a cómo algunos literatos se comienzan como Leopoldo Lugones, Holberg y tantos otros, impulsionan el espiritismo como un disparador de muchas de sus obras, cuentos, historias, sobre todo con trasfondo literario, ¿no? Y esto es muy interesante porque en realidad nos señala, nos da una evidencia de la manera en que en algún punto la historia espírita argentina había quedado un poco, si se puede decir, descuidada, últimamente poco tratada. En consecuencia, un poco mi propio proyecto de investigación histórica, en cooperación con Jimeno y con otros colegas, tiene que ver con esta mirada, este enfoque, ¿no? El cual, por supuesto, tenemos muchos actualmente, o por lo menos varios de ellos, los que presentamos aquí en esta literatura, cantidad de artículos como los de Mauro Vallejo, Ana Conforte y muchos otros, que hacen hincapié fundamentalmente en algunos aspectos o dimensiones de lo que vamos a examinar ahora, que es esta interacción entre espiritismo, psicopatología, ¿no? Y esta mirada social, que es la que voy a poner énfasis un poco en esta presentación. Para tener una idea, en relación sobre todo con el título, para que no genere, digamos, un escosor innecesario, y para que ustedes se sientan, sobre todo los miembros de la comunidad espírita, muy tranquilos de que el tipo de presentación que yo voy a hacer en buena medida pone el acento en la necesidad de estudios históricos, de una revisión más profunda, de una revisión crítica, pero también una revisión empática, ¿sí? Con el movimiento espírita. El título de la presentación, la patologización de las prácticas espiritistas, en realidad no es un fenómeno puramente histórico. Si, por ejemplo, hoy día, yo fui residente 2 años en el Hospital Moyano, el Hospital de Mujeres Psiquiátrico, si hoy día encuestáramos, cosa que no se ha hecho, por otra parte, ¿no? Si encuestáramos a psiquiatras, y sobre todo a médicos, psiquiatras y muchos de la comunidad psicológica respecto a lo que es una práctica espiritista, es muy probable que, si no todos, al menos una buena parte de esta comunidad, independientemente de cuál sea su orientación, sea psiquiátrica, psicoanalítica, cognitiva u otras, excepto la orientación transpersonal, naturalmente, porque está más emparentada o está más conectada con el mundo espiritual, seguramente sería una respuesta quizá algo alarmista, ¿no? Respecto a cuidados, las prevenciones, incluso algunos serían más radicales, ¿no? Respecto a la peligrosidad de las prácticas espiritistas. En el pasado esto era una letra común en la comunidad psiquiátrica y psicológica. Hoy ya no lo es tanto, pero todavía continúan estos resabios. De hecho, en la mayoría de los tratados de psiquiatría contemporáneos, excepto el DSM-5, que en alguna medida se ha mostrado, DSM-5 es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que ha incluido un ítem
que involucra el eje sociocultural de ciertas enfermedades mentales, en donde la mediunidad ya no es vista como una patología psiquiátrica, muy lejos de esto incluso, es visto como, en principio, un fenómeno cultural, que no entraña psicopatología, a menos que el medium o que la persona que practica sea un individuo psicopatológicamente insano, pero no que la insanía proviene de la práctica del espiritismo, cosa que sí pensaban gran parte de los alienistas de principios de siglo. Y de hecho, muchos combatían, y algunos de ellos incluso no eran solamente alienistas, sino que además eran católicos, con lo cual había un plus en su prejuicio. Una de las... y no quería dejar de avanzar porque hay un dato interesante en este sentido, que tiene que ver con la inclusión. Quizá para quienes no conocen la comunidad espírita, tienen que saber que en el año 1857, esto lo recoge de hecho Mariño, en el año 1857, 1858 aproximadamente, las primeras pequeñas sociedades espíritas se organizaban en las propias casas. Por supuesto, entonces no estaba la decodificación cartesiana alertando respecto a este tipo de prácticas, y muchas de estas prácticas involucraban lo que se conoce bajo el nombre de movimientos de mesas, el tal tournant, como llamaban los franceses, que era la práctica típica de colocar las manos en torno a la mesa y producir movimientos y comunicación similar a los raps u otras prácticas que avanzaban en algunos practicantes neófitos, ¿no? Lo que es interesante de este tipo de prácticas era que eran muy populares en mediados del siglo XIX, punto que incluso, mientras que algunas familias de esa época sacaban a alguna de sus hijas a tocar el piano, otros se ocupaban de mover mesas y se convirtió en una suerte de moda cultural. Esta práctica fue traída a Buenos Aires de la mano de un comerciante malagueño, un inmigrante, llamado Justo de Espada, que escribió un pequeño libro, que yo tuve la fortuna de conseguir, que incluso ni siquiera aquí pude encontrar, que escribió una pequeña obrita en 1957, que se tituló Lecciones espirituales para la reforma de la sociedad. Era un pensador, un lírico si se quiere, que creía que la práctica de la espiritualidad, o de las prácticas espirituales, podrían convertir a la sociedad materialista de aquella época. Y en una forma de versos rimados y con un lenguaje muy elegante, él plantea justamente que la mejor mirada que, digamos, la espiritualidad puede proveer, más allá de torno a la Iglesia Católica, era tener una mirada socialista, ¿no? Una mirada de homogeneidad en términos de raza, religión, y de esclavitud incluso, que de hecho debemos recordar que quienes condenaron por primera vez la esclavitud fueron los propios espiritistas, ¿no? De modo que uno de los movimientos que se origina fue el que iniciara Justo de Espada, que después se traslada a Montevideo, Uruguay, funda otras organizaciones y luego se desconoce acerca de su fecha de muerte porque se pierde un poco el dato histórico. No obstante lo cual, dentro de ese movimiento comienzan a constituirse varias organizaciones, entre ellas esta misma casa, la Sociedad Constancia, en 1877, la Fraternidad y muchas otras que surgen también más o menos por la misma época. Muchas de estas organizaciones incluso se fundan o se constituyen más que en un entorno o como producto de un movimiento social, en torno a una figura mediúnica líder, o sea, un medio en particular en torno a la cual este individuo desea recibir algún tipo de mensaje, comunicación, y la coherencia de su comunicación, la verosimilitud de los datos que proporcionaba, la elegancia de su lenguaje, sobre todo de individuos, algunos incluso prácticamente analfabetos, que tenían la virtud de escribir mediante la comunicación mediúnica, u otras formas de manifestación que eran francamente sorprendentes, ¿sí? Como, salvando la diferencia, por supuesto, un autista podría realizar un cálculo matemático extraordinario o tener una memoria prodigiosa. Los medios venían a representar estas figuras que aparentemente o socialmente eran menospreciadas en figuras o en individuos que, a pesar de ese menosprecio social,
demostraban una habilidad extraordinaria en algún área o en algún aspecto de su vida o en su personalidad. Algunos de estos personajes, por ejemplo, son recordados como, por ejemplo, Antonio Castillo, un cigarrero que Mariño intentaba sacarlo del vicio del juego y de otras prácticas, y que sin embargo se constituyó en una figura extraordinaria porque era capaz de componer música, escribir libros, realizar cálculos matemáticos, responder preguntas de física, medicina, anatomía, prácticamente sin ningún conocimiento de ninguna de estas materias. Incluso la sociedad espírita, la sociedad Constancia, aquí mismo, de hecho, este medio era absolutamente asombroso en cuanto a sus predicciones. Otro, acerca del cual no tenemos imágenes, porque no hay ningún registro, por lo menos no un descubierto hasta ahora, en un medio que se llamaba Camille Bredif, acerca del cual aparentemente fue un inmigrante europeo, francés, que desembarcó en Argentina, que tuvo encuentros con varios literatos de la época, entre ellos Miguel Canet y así, y que de forma sorprendente, incluso Sociedad Constancia inicialmente comenzó a nuclear figuras intelectuales importantes, diputados, senadores, Aristóbulo del Valle y muchas otras figuras, en torno un poco a la figura de este personaje que apareció en 1878, 1879, a poco de haber sido fundada la Sociedad Constancia por Ángeles Querniquia. Y lo sorprendente de Bredif era que en torno a su propia mediunidad ocurrían cierto tipo de episodios de carácter físico, como movimientos de objetos, materializaciones y otros fenómenos francamente asombrosos que no envidiaban en absoluto a la mayoría de los acontecimientos que rodeaban a médicos conocidos como Xavier Paladino en Italia, Douglas Home en Inglaterra y muchos otros. De hecho, estas prácticas mediúnicas fueron tan exitosas que, ahora vamos a volver a esto, que hubo un medium que fue Henry Slade, lo iba a presentar un poco más adelante, pero aprovecho la ocasión, que en 1879, casi a 2 años de la fundación de la Sociedad Constancia, visitó en vapor Buenos Aires, se quedó durante algunos meses, realizando prácticas de mediunidad severamente controladas y con una serie de, digamos, de instrumentos realmente muy interesantes, y que visitó Buenos Aires durante un periodo y demostró habilidad mediúnica, sobre todo una que era muy común por aquella época, que era colocar una pequeña tiza en una pizarra pequeña, lacrarla, dejarla en el medio de una sesión, con las luces apagadas, por supuesto, y luego, al cabo de unos minutos, la pizarra parecía escrita con un mensaje. ¿Sí? Por supuesto, Slade fue acusado de mano, pasó un juicio, lo absolvieron. Bueno, hubo, por supuesto, toda una controversia porque muchas de sus prácticas eran muy semejantes a las que realizaban algunos magos y prestidigitadores. Pero recordemos que, imagínense, ¿no?, traer a un medium del extranjero y costearle los gastos y todo esto era realmente un hecho muy meritorio que ni siquiera en Brasil estaban en condiciones de sostener. Y sin embargo, muchos de los miembros de la sociedad más aristocrática de Buenos Aires eran favorables a este tipo de prácticas y de evidencia. Porque el espiritismo en ese primer periodo pasó por una etapa que se reconoce hoy día, históricamente, como la etapa del espiritismo experimental. Era más importante la evidencia en torno a la teoría de que alguna forma de vida después de la muerte era genuina y era legítima, que poner hincapié en cuestiones de carácter doctrinario o religioso, porque la época lo demandaba, porque había controversias con psiquiatras, había controversias con médicos, controversias con la iglesia, que lo sostenía por dogma, y todo ese movimiento cultural dio origen, puso énfasis en ese tipo de prácticas mediúnicas en contraste con otras formas de mediunidad que eran probablemente más comunes en otra época. Pero volvemos un poquito atrás para retomar justamente la fundación de la Sociedad Constancia. Estoy en la Sociedad Constancia, lo cual me genera una controversia muy particular al respecto. La fachada que vemos allí es la fachada del edificio original, este mismo, alrededor de 1910 aproximadamente. Y las dos principales publicaciones, que sorprendentemente no eran revistas siquiera trimestrales, con dificultades para sostener,
a pesar de que todavía la revista Constancia afortunadamente continúa gracias al esfuerzo invalorable de todos los miembros de la comunidad, que si uno debería decir, de hecho, en Europa se reconoce a la sociedad Constancia, un ratito que los va a echar de orgullo, se reconoce a la sociedad Constancia la primera sociedad cartesiana en América Latina más antigua del mundo, o entre las más antiguas, ¿no? Después de los Sound Spirits de París, creada por Kardec. Sociedad Constancia es una de las primeras, pero no solamente eso, además de ser la primera, es la única superviviente, porque las sociedades espiritistas se han fundado, han nacido, han tenido incluso más fama, más conocida que Constancia, pero Constancia menos, como su nombre indica, se mantuvo constante a lo largo de todo el periodo histórico, lo cual es para los miembros de la asociación un verdadero orgullo desde ya. Y una de las características es que, de hecho, no es la única. La Sociedad Fraternidad y otros puntos espíritas también se mantienen con este récord histórico. A quienes tenemos allí, bueno, para quienes son miembros de la asociación, no tienen seguramente mucha duda, pueden reconocerlo fácilmente: Antonio Ugarte, fundador de la Sociedad Fraternidad, algunos años más tarde, y Ángel Escamilla, fundador aquí de la Sociedad Constancia. Ahora bien, ¿qué pasó con este modelo de espiritismo, del cual podríamos hablar largamente, y con estas prácticas espiritistas a lo largo de la historia? Una interesante alianza entre la mediunidad y el cuerpo propietario cartesiano en relación con el mundo científico, que hasta entonces, si bien era valioso e importante, no se produjo sino hasta la emergencia de lo que se llamó la generación del 80, que fue un movimiento literario, científico, cultural, de impronta histórica en la Argentina. No se produjo sino a partir del advenimiento de un químico de origen paraguayo, radicado en la Argentina, que fue el doctor Ovidio Rebaudi, que nucleó en su entorno a un equipo de lo que se llamaba por entonces libres pensadores, que podían ser literatos, poetas, escritores, científicos académicos, políticos, abogados, una diversidad cultural sumamente rica e interesante. Entre ellos, por ejemplo, dos o tres figuras realmente excepcionales y francamente muy poco conocidas. Una de ellas es el personaje que vemos allí, Emilio de Márcico. Emilio de Márcico fue el primer editor de literatura teosófica y espírita en la Argentina, primero posiblemente de América Latina. No había por entonces este tipo de literatura. Y en La Plata, este editor, digamos, asumió atrevidamente el desafío de ser el primer imprentero o editor de las obras, no solamente de Allan Kardec, sino también de mucha de la literatura, sobre todo teosófica, pero teosófica y espírita también. Luego este editor desapareció y en 1907 aparece Nicolás Kierr, un inmigrante húngaro que funda la primera librería e imprenta en la calle Talcahuano. Y Nicolás Kierr es quien actualmente es, digamos, los herederos de esa empresa, que es la actual librería Kierr de Buenos Aires, en la calle Santa Fe. De modo que estos autores, y en particular Ovidio Rebaudi, fueron una de las figuras científicas que simpatizan y adhieren con el espiritismo. Hay mucha controversia respecto a si Ovidio Rebaudi, que es un prestigioso químico, de hecho fue nombrado asesor de la Oficina de Química de Buenos Aires, una entidad que hoy no tiene una representación actual, no podemos decir que sería el equivalente a un ministerio o cosas así. Quizá estaría conectado con el Ministerio de Ciencia de la época, estamos hablando de 1896, ¿no? Pero la figura y la representación de Rebaudi y el valor de su obra fue sumamente interesante, porque fue uno de los primeros que crearon en esta misma entidad lo que se llamó un laboratorio magnetológico. ¿Qué se llamaba el magnetología o magnetismo? Como por supuesto ustedes bien saben, el magnetismo animal fue una de las muchas, prácticas que formaron parte de la doctrina cartesiana, en virtud de la cual las prácticas mediúnicas requieren un modo de
práctica espírita en la cual el magnetismo era un modo de demostrar experimentalmente la existencia de una fuerza o de una fluidización que permitía influir sobre alimentos o sobre diversos tipos de dispositivos, equipos o materiales. Ovidio Rebaudi, encargado justamente de esta área, en estrecha amistad con Jorge Barilio, configura en 1896 lo que se llamó la Sociedad Magnetológica. En esta sociedad fue el primer centro que se ocupó específicamente de llevar a cabo una enorme cantidad de estudios experimentales para poner a prueba justamente la existencia y la evidencia, incluso la evidencia fotográfica de la existencia de estos fluidos magnéticos y de estas prácticas que eran relativamente poco conocidas por fuera del espiritismo, pero que la comunidad espírita reconocía como el primer avance científico en su época, obviamente, revolucionario. Y escribió varias obras, algunas de las cuales aquí se conservan, entre ellas el magnetismo curativo, magnetismo experimental, elementos de magnetología y apuntes de espiritismo experimental y curativo, que fueron 4 de las principales obras. Y por otra parte, además de esto, la fundación de una revista que tuvo varios periodos históricos, el primero de ellos, la revista magnetológica, en 1896, y luego pasa por otros periodos hasta convertirse luego en la revista de metafísica experimental, que llegó a extenderse hasta la muerte del Torpedo Rebaudi en 1931. ¿Sí? Luego, por supuesto, quedó descontinuada. En este tipo de entidades, Ovidio Rebaudi, aquí en estas imágenes inéditas, había creado un laboratorio magnético en el cual, a lo largo de este tipo de prácticas, se llevaban a cabo estudios para examinar cómo el magnetismo, que de hecho derivaba de las prácticas espiritistas, tenía un valor en términos del modo en que se podían curar a las personas, realizar diversos tipos de experimentos con el propósito de probar la existencia de estas técnicas de fluidización. Las imágenes que estamos viendo allí son de época, 1904. Ovidio Rebaudi es un laboratorio realizando diversos tipos de experimentos. El magnetismo asumía o suponía de que el agua, diversos objetos metálicos, sobre todo el cobre y muchos otros, tenían propiedades magnéticas en virtud de las cuales los mediums o los magnetizadores podían imponer las manos sobre estos objetos y transmitir alguna suerte de fluido, hoy llamaremos energía en nuestra metáfora moderna, y ayudar en la curación o la sanación de las personas, encontrar objetos desaparecidos, realizar diversos tipos de prácticas y de técnicas que estaban conectadas con esta idea del magnetismo. ¿Sí? O sea, la idea de la comunicación espiritual y el magnetismo iban de la mano en esa primera época histórica. Aquí vemos algunos dispositivos utilizados por Ovidio Rebaudi y sus colegas. Uno de ellos era conocido también como magnetizador, que publicaba numerosos artículos y pautas publicitarias en la antigua revista Caras y Caretas de 1904. De hecho, esta es una de las imágenes que vemos aquí, en donde Rebaudi aquí mismo había traído desde Europa muchas de las piezas de medición magnética. Había dispositivos como el magnetómetro de Joule o el magnetómetro de Barduk, muchos dispositivos mediante los cuales los mediums y las personas que no eran mediums también se evaluaba el grado de fluidización o de magnetización que tenían sus manos cuando realizaban diversos tipos, antes de la realización de diversos tipos de prácticas mediúmnicas, ¿no? Como por ejemplo Luis Mandevelde de pie junto con un paciente a quien él trataba mediante técnicas de pase magnético. Estas piezas, algunas de ellas, algunas creo que todavía se conserva aquí en exhibición en Constancia, y la que vemos allí es una placa fotográfica en el momento en que se llama efluviograma, que era un tipo de emulsión fotográfica de las antiguas prácticas de fotografía, donde a través de químicos secos o líquidos, el medium colocaba su mano sobre esa emulsión química y Rebaudi y sus colegas evaluaban el flujo de esta energía que emanaba de las manos, ¿no? Sería algo así como una suerte de pieza prehistórica, un antecedente quizá a la fotografía que querían, ¿no? Y a otras prácticas similares. Estos son algunos de las técnicas, de los procedimientos, y un dato interesante que comienza en algún punto a configurar esta historia es el caso de un
un famoso medium de efectos físicos cuya historia es muy controvertida, que se conoce bajo el nombre de Osvaldo Fidanza. Fidanza era un joven de 18 años, a quien Mariño había descubierto de forma un poco accidental. Había tenido varios episodios en su vida, donde había sido expulsado literalmente de su casa porque creían que tenía demonios, en torno a lo cual se producían fenómenos de movimientos de objetos, cosas por el estilo, hasta que finalmente en una sociedad espírita reconocen su don o su capacidad como medium por fuera de lo que en la sociedad en general era visto como una maldición. O sea, reconocen un don, entonces en su casa era una maldición. Y finalmente se entrena como medium, desarrolla esa habilidad mediúnica, y aquí en Sociedad Constancia organizan una serie de sesiones que se dividieron en dos grandes periodos, 1905 y 1918. Durante ese primer periodo, el medium, un periodo aquí en Constancia y un periodo en La Plata. En un primer periodo, este medium se utilizaban una serie de técnicas y de procedimientos que hoy día, por supuesto, serían condenados por derechos humanos, pero que posiblemente en aquella época eran vistos como una práctica de protocolo convencional, que consistía en desnudar totalmente al medio, vestirlo con un mameluco, atarlo a una silla, colocarlo dentro de una jaula. Sería, ya describirlo es todo un problema. A veces se tapaba o no esa jaula, y luego, cuando abrían la jaula, encontraban una serie de manifestaciones de tipo plasmáticas, fenómenos que realmente eran sorprendentes. Lo más sorprendente quizá es lo que descubre un naturalista argentino que radicó en La Plata, Pedro Serié, que había examinado unos pájaros que de forma inexplicable circundaban en la jaula, y que cuando los examinó descubrió que esas aves, que nunca se supo cómo demonios habían entrado a esa jaula, sin embargo eran especies prácticamente desconocidas para la época y para el sitio geográfico donde se encontraban. Y esto fue quizá lo más sorprendente. El caso es que, Fidanza decía tener una comunicación con una entidad llamada AEX, que lo guiaba, que era su espíritu guía, hasta que en cierta ocasión una fanática católica en la zona de Constitución disparó un tiro que lo hirió gravemente, sobrevivió, pero esto fue un poco el fin de sus prácticas mediúmnicas y él abandonó totalmente. Muchos años después, Juan Jiménez y yo entrevistamos a su sobrina nieta, que tenía un grato recuerdo de Osvaldo Fidanza. Fidanza muere alrededor de los años 60, 75, 60, y allí vemos una fotografía más reciente de Fidanza ya anciano, de la década del 60, en donde reconocía el valor de ese tipo de prácticas, la serenidad y la honestidad con la que se practicaba el espiritismo en aquella época, fuera de todo engaño, manipulación, de una conducta y una rectitud envidiable, definitivamente. Y entre otros episodios, si bien él continuó con una mentalidad espiritualista, abandonó por completo las prácticas mediúmnicas, atemorizado por aquel atentado que había sufrido a consecuencia de aquellas famosas sesiones que incluso tuvieron eco en revistas católicas y que, por supuesto, esto generó una enorme controversia en su momento. Otro episodio que también tuvo lugar algunos años más tarde es la visita de un medium de origen brasileño llamado João Cosme. Acerca de João Cosme no hay mucha información al respecto de su vida y de su obra, pero lo cierto es que dos hermanos de orientación espiritista eran miembros de la sociedad de la comunidad aquí en Constancia, Armando y Rodolfo Ferretti, acerca de que hoy aquí nos visita su hijo y su nieta. Armando Ferretti fue un miembro de la comunidad espírita, que no era medium, pero sí fue el propulsor de la visita de este medium, que en alguna medida llegó a ser neudo de Fidanza de los años de principios del siglo, y que llevó a cabo una serie de exámenes y de estudios que sí tuvieron una fuerte repercusión mediática. Y lo que se destaca sobre todo de la obra de Ferretti no es tanto el fenómeno, por decirlo de algún modo, mediúmnico, sobre todo lo que se conocía como la mediunidad física, que era muy rara ya en los años 50, había prácticamente desaparecido en la década del 20,
Las prácticas de mediunidad física, a saber, movimientos de objetos, materializaciones ectoplasmáticas y otros muchos fenómenos, en realidad estaban prácticamente en desuso, ¿no? Y sobre todo porque muchas de estas prácticas habían caído en el descrédito a causa del fraude y la manipulación. Pero la obra que escriben los hermanos Ferretti, Extraordinarios y Emergentes Fenómenos Metapsíquicos en la Argentina, pagada por él mismo, con el propósito de clarificar y, digamos, describir los protocolos rigurosos llevados a cabo por estos hermanos en torno a la figura del medium, fueron realmente elogiados por la prensa nacional e internacional, y se los describe como los mejores y últimos estudios llevados a cabo con este tipo de prácticas mediúnicas. De modo que esta forma de esta práctica de mediunidad fue reconocida de una manera muy rigurosa. En torno a lo que comprendemos como la patologización de la mediunidad, el primer antecedente más directo y más notable que tenemos es la figura de este autor, que fue Rodríguez de la Torre, acerca del cual tenemos imágenes, pero este autor en particular escribió una obra, nada menos que en 1889, haciendo hincapié en el componente patológico de las prácticas mediúnicas, y sin duda alguna fue el principal adversario de Cosme Mariño en torno a proponer una imagen diferente respecto al modo en que este tipo de prácticas estaban vistas, como, sobre todo por los sanguinistas y los psiquiatras de principios del siglo XX, como prácticas que podían producir algún tipo de malestar psiquiátrico o que podían generar algún cuadro esquizofrénico. Este autor, Rodríguez de la Torre, escribió un libro dentro de una colección de enfermedades mentales llamado Locura, prologado nada menos que por José María Ramos Mejía, ¿no?, el famoso psiquiatra argentino, y en algún punto también apoyado por José Ingeniero, todos pertenecientes a ese movimiento sanitarista que ponía un ojo crítico y denunciaba las prácticas espiritistas como prácticas que podían conducir a un estado patológico, ¿sí? Esto fue, digamos, una obra que se escribió justamente con ese propósito. La obra todavía, uno de los pocos ejemplares de esta obra todavía se conservan en la Biblioteca Nacional, aquí en Buenos Aires. Otra mirada de lo que se conoció bajo el nombre de patologización de la mediunidad provino de parte de dos, pero sobre todo uno de ellos, Gonzalo Bosch, un psiquiatra argentino, que en 1932, junto con Fernando Gorriti, fueron autores de una serie de artículos y literatura en donde fueron severos nuevamente también respecto a las prácticas espiritistas. Escribieron obras como, por ejemplo, Paranormales de higiene mental, estudios de parapsiquiatría. Este tipo de estudios tenían justamente como propósito plantear las prácticas mediúnicas como si fueran una forma de psicopatología y estaban claramente vistas como tales. Otro de esto estamos hablando ya un poco más cercanos en el tiempo, en 1932, y otra polémica desatada ya en el seno de la comunidad espiritista fue una colección de artículos publicados en la revista La Semana Médica. La Semana Médica publica un artículo de un médico llamado Daniel Stockdale. Stockdale hace una mención, digamos, ridiculizando a Jean Piaget por su afición por el espiritismo. Recordemos que Piaget era el premio Nobel de Fisiología en 1913 y que había expuesto había sido testigo de muchas de las obras de las materializaciones en Chacarmen, en Argelia y en muchos otros lugares. Bartolomé Bosso, que es un médico espírita, alrededor de los años 50, le escribe una respuesta en la prestigiosa Semana Médica en torno a esta nota irónica y ridiculizando a Piaget, y se establece una suerte de controversia de tal envergadura que la Semana Médica comienza a dedicarle una serie de espacios al debate,
en donde se ponía en tela de juicio las prácticas mediúnicas como alguna forma de psicopatología. Finalmente César Bobo, que recoge un poco de esos testimonios, publica una monografía llamada Espiritismo ante la psiquiatría, en donde se pone justamente en tela de juicio este tipo de cuestiones. Bueno, casi finalmente hay otros casos también, no me quiero extender demasiado, como por ejemplo el caso de David de Fromm, que funda en 1933, de la mano de Enrique Bouchet, lo que se conoció como el primer departamento de psicología paranormal, título que de hecho hemos retomado nosotros en nuestra institución, en relación con un departamento que allí vemos, el departamento número 7 de psicología paranormal. Esta es el área competitiva del primer instituto de psicología que dependía de la Facultad de Filosofía y Letras, décadas antes de la fundación de la Facultad de Psicología, ¿verdad? La obra de Fromm no tuvieron un final feliz, porque finalmente Fromm radicó en los Estados Unidos y su historia un poco se pierde, pero lo que resulta interesante, sobre todo, es el hincapié puesto, o el interés puesto, en esta tensión entre espíritas, filósofos y médicos en torno a las prácticas de mediunidad. Otra figura relevante en este sentido fue, sin duda alguna, un médico argentino que representó de alguna manera el cenit de la controversia, fue el doctor Rolando Caravesio. Caravesio fue un médico psiquiatra, íntimo amigo de Raúl Carrillo, un neurólogo, que fundó una asociación conocida como Asociación Médica de Metapsíquica, y también editó 3 únicos ejemplares de una revista hasta su fallecimiento en 1957, con un accidente automovilístico, que se conoció bajo el nombre de Revista Médica de Metapsíquica. ¿Cuál es la virtud de la obra de Caravesio en este contexto? Caravesio había escrito en 1951 su tesis de grado, que se tituló, su doctorado en medicina, defendido en la Universidad de Córdoba, se tituló Electroencefalografía en los estados metapsíquicos. Y en esta tesis de doctorado invitó por primera vez a los principales representantes que fueron sus objetos de estudio, o sea, a médicos, a psíquicos sumamente conocidos como Mancini y muchos otros. Y si bien Caravesio no tenía una mirada alienista de las prácticas espiritistas, y era un hombre respetuoso de las prácticas psíquicas, sin embargo, en su opuesto, aquí vemos algunos de los psíquicos con los cuales incluso aportó su contribución, entre ellos, por ejemplo, Irma Maggi, Mr. Lack, a la izquierda, Angela Montcarrelli, la ayuda de Alexis Carlo, el profesor de medicina, y Federico Poletti, algunos de los cuales, digamos, demostraron cierto tipo de habilidades en diferentes órdenes, no tanto énfasis en la práctica mediúnica concretamente, sino más bien en ciertas formas de sensibilidad psíquica, como ser, por ejemplo, el caso de la radiestesia, la psicometría, ¿no?, de los cuales Marquesini y Mamaggi eran las figuras más conocidas quizá, y sobre todo el examen de este tipo de cuestiones, sobre todo vinculadas a la medición electroencefalográfica de las prácticas, no solamente mediúnicas, sino también las prácticas de los psíquicos, ¿no? O sea, Caravesio utilizaba un término que era el estado metapsíquico, que sería como el equivalente a la percepción extrasensorial, en virtud del cual un determinado trazo del registro electroencefalográfico daba cuenta del momento en que alguna forma de capacidad extrasensorial ocurría en ese momento específicamente. Caravesio se había inspirado a su vez en la obra de un famoso fisiólogo italiano llamado Ferdinando Cazzamali, que fue famoso sobre todo durante los tiempos del fascismo de Mussolini, y en su obra él, digamos, reproduce algunos de los principales registros electroencefalográficos. Finalmente, tenemos, bueno, sobre todo una figura que para los espíritas resultó extremadamente controvertida, pero que también uno puede percibirla como, si se quiere, si uno no lo va a sostener con una mirada crítica, una mirada cooperativa, en el caso de Ramón Carrillo. Ramón Carrillo en su momento claramente no fue una figura simpática para la comunidad espiritista, sobre todo porque había
digamos, era de hecho algo violento respecto a las prácticas espiritistas. Sin embargo, reconoció que el mejor modo de poder concebir al espiritismo y a sus practicantes en un contexto controlado, sanitario, psicohigiénico, que impidiera que las prácticas espiritistas pudieran ser, no digo que lo sean, pero pudieran ser consideradas como un factor desencadenante de estados patológicos, y para evitar esa estigmatización, encomendó a Orlando Caravesio en la constitución de una entidad que dependía del primer ministerio, que ahora ya no existe, pero que en su momento fue el más importante de salud mental, en el cual se instituyera un gabinete de parapsicología que quedó a cargo de Black y Orlando Caravesio, con el propósito de llevar a cabo un estudio sobre medios, sobre personas que decían tener ciertas habilidades mediúnicas y de sensibilidad, y se les extendía, quizá hoy sería seguramente visto no con buenos ojos, pero lo cierto es que se extendía un certificado de salud mental a aquellos que pasaban por una serie de exámenes antes de incorporarse a una comunidad espiritista. Por supuesto, uno puede ser muy cauto a la hora de, digamos, elogiar este procedimiento, pero sin embargo, lo que sí es cierto es que esta suerte de control sanitario de la práctica espiritista contribuyó, y de hecho hay documentos que así lo prueban, no recuerdo si constancia específicamente o quienes estaban a cargo de la constancia por entonces, pero de parte de grupos como la Fraternidad y otras asociaciones que veían con buenos ojos el hecho de que entre las prácticas charlatanescas del espiritismo y el espiritismo y las prácticas mediúnicas genuinas hubiera una entidad que tuviera el control de poder tener una mirada lúcida para discriminar la charlatanería de la mediunidad genuina. Y eso sí fue, o por lo menos uno puede reconocerlo, como una iniciativa en algún punto importante con el propósito de hacer una discriminación entre charlatanes y practicantes serios o practicantes legítimos. Bueno, no me quiero extender demasiado, sino se hace demasiado largo. Lo que quería simplemente era mostrar algunas de las prácticas espíritas que también tuvieron lugar aquí en Argentina, sobre todo de parte de otros líderes, además de Marini, por supuesto muchos otros que en la década del 50 y del 60 también se configuraron como representantes de esta comunidad, o por ejemplo otras formas de unidad que fueron, digamos, seguidas, aunque no están en la línea de la orientación cartesiana, que de alguna manera forman parte históricamente de las prácticas mediúnicas argentinas, como el caso del famoso hermano Gago, de la comunidad espiritual en la Escuela Basilio, o las prácticas Umbanda, Candomblé y otras prácticas africanas que desembarcaron ya en la década del 70 en la Argentina. Y finalmente, reconocer que también otro modelo que en alguna medida estigmatizó, pero tuvo una mejor tolerancia para comprender el fenómeno mediúnico, ha sido sin duda alguna los psicoanalistas. Los psicoanalistas que desembarcan en la Argentina con su furor alrededor de la década del 50 y tienen su pico entre los 60 y parte de los 70, principalmente algunos de los líderes de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que todavía continúa, que fueron observadores, digamos, optimistas, o por lo menos que han tenido, más allá de alguna posición crítica en algún aspecto, una mirada quizá contenedora, puntos de coincidencia entre el concepto de inconsciente y el concepto del espíritu y otras ideas o teorías respecto a la existencia del mundo espiritual, que aunque son distintas, tienen la de discontinuidad. Por ejemplo, Filia Cesio, Enrique Racker o Carlos Rakowski fueron en general psiquiatras que tuvieron una mirada positiva respecto a muchas de las prácticas mediúnicas y el espiritismo en general. De modo que, un poco a modo de conclusión, lo que quería señalar es que justamente, bueno, digamos, esta mirada de la patologización de la práctica espiritista, por supuesto, no estuvo ajena a la controversia, con el desembarco de líderes católicos, como por ejemplo, en primer lugar, Carlos María de Leda, que escribió un libro específicamente ocupado de criticar
criticar y condenar a las prácticas espiritistas en su obra Los fraudes espiritistas y los fenómenos metapsíquicos, obra que sin duda para la mayoría de los espiritistas todavía genera mucho escozor, o incluso El rostro a punto de la mente de Oscar González Quevedo, que falleció hace unos pocos meses, en enero del 2019. Tanto Quevedo como Heredia fueron líderes jesuitas, particularmente, como Fernando María Palmés y otros autores, que iniciaron una impresionante, muy poderosa campaña antiespiritista para inocular la idea de que el practicante espírita, el practicante mediúnico, incluso no solamente, digamos, debía ser visto para la comunidad católica como un alienado, sino también incluso como un engañador, ¿no? Entonces esto naturalmente generó una enorme controversia y hubo una fuerte disputa, ¿no?, histórica, que todavía continúa, aunque con sus divisiones y con sus controversias teóricas sobre todo, entre la comunidad católica liderada por figuras como Heredia o González Quevedo, en torno a la práctica de la mediunidad como una patologización, aunque no sesgada por cuestiones científicas o psiquiátricas, sino sesgada por cuestiones claramente religiosas en el seno de la comunidad católica. Bien, y un poco para finalizar este concepto, no quería dejar pasar un documento que me pareció interesante mencionar, que no está totalmente conectado con el espiritismo, pero en alguna medida se configura como un intento también por regularizar, por poner una noción de orden, ¿no?, entre la parapsicología, el espiritismo y las teorías de alienación mental, que provino de un diputado argentino llamado Luis Ignoranta, Caupive, gracias a quien en una ley que desafortunadamente nunca se promulgó, a pesar de que fue firmada ni más ni menos que por el general Perón, que por otra parte era un, digamos, admirador, o por lo menos un simpatizante del espiritismo, o por lo menos hay documentos que demuestran su amistad con Stalag y con otras figuras representativas, incluso de Manelano, de la Escuela Científica Basile y de otros líderes espíritas, que en 1973 Sobrino Aranda intentó impulsar la incorporación de la parapsicología, incluyendo por supuesto el estudio de los fenómenos espíritas, en el seno de las primeras facultades de psicología que surgieron alrededor de la década del 60 y luego de la década del 70 en algunas universidades privadas. Desafortunadamente, bueno, la historia en síntesis relata de que este proyecto nunca se llevó a cabo, a pesar de que por decreto presidencial se exigió la incorporación de estos estudios en los claustros universitarios. Pero por entonces, años 75, la crisis política, el advenimiento luego del proceso y de la dictadura militar, de toda una serie de problemáticas que ya son más cercanas a nuestra época, impidieron estas iniciativas y en consecuencia esta nueva iniciativa quedó frustrada y lamentablemente, a pesar de que, como vemos allí en la declaración, los diputados firmaron a favor y hasta incluso el presidente lo hizo, desafortunadamente esto no pudo cumplirse. De modo que, un poco a modo de síntesis, el punto es que esta historia, por supuesto, todavía resta por ser escrita. Esperamos, aún gracias al aporte de los autores que evidentemente se dieron en esto y con quienes hemos colaborado también en buena medida, y en parte gracias a la inestimable colaboración de NILA y de algunas sociedades espíritas que un poco tienen una mirada más clara y más conciliadora, a diferencia de los antecedentes históricos en donde parapsicólogos espíritas, católicos, socialistas, etcétera, entraban en confrontación. Hoy vivimos una época claramente diferente. Hoy vivimos en tiempos en los cuales hay mayor diálogo, si no, claramente no estaría aquí haciendo esta presentación. Tenemos la posibilidad de establecer lazos, de encontrar puntos en común, coincidencias, mucho más que nuestras diferencias, de modo que, un poco a modo de conclusión, más profundo agradecimiento a la institución que aquí abre las puertas para tener la posibilidad de conversar sobre temas que sin duda alguna son de enorme controversia, pero que estoy seguro que van a servir para disparar muchas preguntas, minimizar las controversias, o en todo caso, si las hay, tener la posibilidad de diálogos sin portazos.
Muchas gracias. No sé si apuntar tenía para ver un debate, así, pero si escuchamos. Bueno, si alguien desea realizar alguna pregunta sobre el trabajo que acabamos de escuchar, que por otro lado fue sumamente ilustrativo y completo, don Pablo está a disposición de usted. Sí, Sí. ¿Cuál es la pregunta que llega a la tecnología? Y la parapsicología creo que fue la pregunta que querías hacer. Yo creo que la principal pregunta de la parapsicología es su principal objeto de estudio involucra el modo en que los seres humanos tenemos la posibilidad de interactuar más allá de los límites de la vida. Es lo que el objeto principal de estudio de la parapsicología es el fenómeno psíquico, o sea, básicamente un inobservable, una habilidad de la mente para poder tener conocimiento más allá de los límites de la vida en términos de la comunicación extrasensorial, de la influencia de la mente sobre la materia, es un principal foco de estudio, y también, por otra parte, lo que comprendemos como la investigación de la supervivencia. Esto significa que la parapsicología se ocupa, no desde una perspectiva doctrinaria como el espiritismo clásico, de llevar a cabo lo que mejor sabe hacer, proponer protocolos de investigación con el propósito de determinar si existe alguna forma de vida después de la muerte, desde la perspectiva científica. Al decir esto, estoy poniendo el énfasis en el hecho de que para los espiritistas este tema está claramente resuelto. No obstante, la parapsicología sigue teniendo un enorme número de dificultades para demostrar y hacer estas propuestas, lo que no tiene el espiritismo. ¿Sí? Entonces, yo quería al menos señalar esto. La parapsicología se concentra fundamentalmente en diseñar un protocolo de experimentos o una serie de especulaciones filosófico-epistemológicas en relación con el modo en que los seres humanos interactuamos con otros sin el uso de los sentidos o tenemos la posibilidad de producir efectos o cambios sobre la materia o cierto tipo de estudios cada vez más, no digo avanzados, pero sí más controvertidos respecto a esta conexión que existe entre el hombre y el mundo natural. Ciertos fenómenos de la naturaleza. Este sería un poco el propósito de la parapsicología. Con sus frustraciones, con sus éxitos, con sus avances en una época histórica más reluciente que en otras, pero que de alguna manera esto constituye el foco principal de la investigación parapsicológica actual. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quiero ponerles unos ejemplos a Alejandro para... ¿Querés? Sin ánimo de crear una controversia, ya te quiero poner unos ejemplos como para el psicólogo, a ver qué respuesta o qué explicación le da la parapsicología a ciertos hechos que están comprobados. Iría primero al ejemplo que vos has dado de Osvaldo Fidanza, cuando aparecieron esas aves de una naturaleza extraña, distinta a la que podía encontrarse en el lugar. Estaríamos hablando de fenómenos de aportes. Exacto. Podemos pensar en los fenómenos de aporte. Exacto. Sí. Para los que no desconozcan lo que es un fenómeno de aporte, podemos decir que los aportes son se producen cuando en el lugar donde se está realizando la experiencia aparecen de manera inesperada y sin ningún tipo de preparación objetos, plantas, vegetales, animales que pueden haber estado en otro lugar del salón, como también pueden haber sido o tener origen en distintos lugares del planeta. Yo puedo poner un ejemplo, aparte de las aves que dijo recién Alejandro, la medium Madame Elizabeth Esperanza, en su momento, que realizó un montón, un sinfín de este tipo de experiencias y que nunca fue encontrada en
fraude, en cierta oportunidad, en una de logró la aparición de una planta que se llamaba Ixora crocata, que tenía origen de la India y tenía 22 pulgadas de altura, y la planta se mantuvo viva durante 3 meses hasta que se marchitó. O sea, vamos por partes. ¿Qué explicación le da la parapsicología a ese tipo de aportes? También hay aportes de joyas. Sí. Yo tengo libros donde hay medios donde han aportado joyas. O sea, de la nada el medium crea un objeto o hace aparecer un objeto que no estaba en ese momento en el lugar. ¿Qué explicación parapsicológica se da a ese hecho? Lamentablemente la parapsicología no tiene esa limitación. Bueno, por eso digo, en ese caso podríamos pensar en la intervención espiritual. Es posible. Es posible. Es posible, sí. Vamos sí. a... Por supuesto, quiero agregar que dada la magnitud de semejante episodio, hablando de crear materia, por supuesto es extremadamente controvertido. La parapsicología tiene algunas limitaciones para eso. A otro ejemplo. Yo sí. te vuelvo a repetir, no quiero entrar en una controversia tampoco simplemente porque estamos... O sea, que la gente conozca más o menos lo que pueden pensar las dos campanas, ¿no? La visión parapsicológica y la visión espírita. Exacto. Hubo el famoso episodio del Led Zeppelin, que es el Zeppelin, el R-101, que en 1930, cuando realizó su viaje inaugural desde la India, iba a pasar desde Inglaterra a la India. Bueno, no recuerdo exactamente, pero la cuestión es que después de atravesar el Canal de la Mancha, un 4 de octubre, al día siguiente, con 48 tripulantes a bordo, tuvo la desgracia de enfrentarse con una terrible tormenta que averió los motores y provocó su caída, falleciendo todos los tripulantes. Varios días después, por intermedio de la medium Hayley Carter, que yo digo que era irlandesa, pero en ese momento estaba en Inglaterra, y estaba en una experiencia mediúmica controlada por Harry Price, que también era un investigador psíquico también muy tenaz. Se presentó el guía de la medium, no importa el nombre del guía porque no va al caso, pero el guía de la medium anunció que se quería manifestar un ser en la sesión. Y resultó que el ser que se manifestó fue el comandante de la nave, Carmichael Irwin. Y por supuesto en ese momento todavía estaba bastante turbado porque no fue mucho tiempo después de la caída del accidente, pero la cuestión es que en ese momento dio información utilizando términos tan sofisticados que solo un ingeniero aeronáutico podía comprenderlos, y la cuestión es que dijo, dio a conocer las causas del desastre, que se conocían porque no se habían dado todavía a conocer para nada en ese momento, dio a conocer cuáles habían sido las causas de la caída del Zeppelin, y también dio información sobre una investigación secreta que hacía el gobierno británico para tratar de lograr un combustible especial en base a hidrógeno y aceites. La cuestión es que Harry Price, el investigador que digo tan sagrado, como lo debe conocer también, dio a conocer este hecho al Ministerio del Aire de Inglaterra, el cual corroboró totalmente la veracidad de la información. Entonces, yo lo que digo es, en este caso no se puede hablar de ninguna manera de sugestión, por supuesto, de la medium, de influencia y tampoco de telepatía, porque todos los que estaban en ese momento en la nave habían fallecido. Entonces, en ese caso, ¿qué explicación da la parapsicología sí, la parapsicología al hecho? Y es un hecho que está comprobado, no es una ficción. Bueno, a ver, hay que entender varias cosas. En primer lugar, la parapsicología no pone énfasis, digamos, en la naturaleza del mundo espiritual. No es esa su campo de competencia. Su campo de competencia es el medio, la persona, digamos. Todo nuestro trabajo, lo que hemos llevado a cabo en el instituto y en otros contextos,
siempre hemos puesto el énfasis en la persona del médium, como ponemos el énfasis en la persona del psíquico o de quien realiza un acto o una promesa psíquica, sea un exorcista, un médium, un sanador, un psíquico o cualquier otro rol en el que, en este caso, nuestro principal foco de interés no está puesto, en todo caso, en la naturaleza de la comunicación o en el mecanismo involucrado en esa comunicación, sino puntualmente en el encargo, en la mente, en cómo ella hizo esa conexión de alguna forma. Dicho esto, en realidad la parapsicología tiene una limitación tácita, en el sentido de que no podemos explicar la fuente de la comunicación, o sea, quién envió a Elin Garrett esa información respecto al combustible y respecto a esos datos. Eso no lo podemos ver. La parapsicología tiene esa limitación. Para poder ir más allá de ese aspecto, el espiritismo nos da una respuesta que proviene de lo que se llama epistemología espiritual. O sea, el conocimiento, la validación de ese saber no depende del saber de una evaluación occidental, por decirlo de algún modo, una valoración epistemológica convencional. Depende de una evaluación epistemológica o depende de un modo de un saber diferente, de un saber alternativo, que está conectado con esa fuente de conocimiento, pero que la parapsicología no tiene, digamos, involucramiento, porque, como todo saber, el principal problema es toparnos con una especulación filosófica, o incluso, aún más controvertida, una especulación metafísica, que es en definitiva lo que estamos, digamos, que si entramos en ese terreno, sí vamos a entrar en controversias puras. A lo que digo, a ver, en resumen, para dar una explicación no tan retórica. La parapsicología no entra en tela no hace un juicio de valor respecto a la fuente de ese saber, porque no tiene herramientas para hacerlo. El espiritismo sí lo tiene. Ahora, cuando el espiritismo lo hace desde una especulación metafísica, que es válido dentro de la adherencia de los miembros de la comunidad a ese modelo, ¿sí? Yo no puedo poner en tela de juicio de dónde proviene esa fuente de información, porque no tengo herramientas para hacerlo. Lo que puedo hacer es hacer un estudio de esa medium o examinar, digamos, qué es lo que sabe, qué es lo que no sabe, y tengo una limitación metodológica. O sea, no puedo avanzar más allá de lo que los espiritistas sí pueden hacer desde su modelo, desde su cosmovisión. ¿Se entiende? Sí, bueno, sigamos. Yo después te digo a lo que me refiero es una revelación mediúnica, un conocimiento que proviene de una fuente mediúnica o espiritual, no puede ser cuestionado, no puede ser valorado desde una epistemología o un modo de saber del mundo occidental y científico. Sí, entiendo. Entonces, les sigo dando ejemplos. Por ejemplo, la materialización, vos tocaste el tema de las materializaciones. Bueno, ¿cómo explican las materializaciones de Kathy King o Anna Morgan, como ella se dio a conocer? Les explico también de quién se trataba Kathy King. Kathy King era una chica que es medium, un espíritu que se manifestó a través de una medium que se llamaba Florence Cook o Florencia Cook, que en el momento que se hacían las manifestaciones tenía 15 años de edad. Fue en 1871 y se le hicieron todo, y este ser se corporizó, se materializó durante 3 años. Durante 3 años y fue estudiado y examinado y presenciado las manifestaciones no solo por William Crookes en su momento, sino también por un montón de personalidades de la época que certificaron la aparición del ser, donde también han sacado alrededor de 30 o 40 fotos, o en ese momento sí, fotos en el primer momento, donde se ve a la medium recostada en el piso y se ve el espíritu materializándose, la base vaporosa y el espíritu caminando, donde se comprobó que el espíritu no tenía, por ejemplo, perforadas las orejas, tenía distinta altura que la medium, donde también tenía distinto color de piel, donde se le tomaron todo tipo incluso el ritmo cardíaco, un montón de estudios
condiciones donde ya se despedía, ella recortaba partes de su vestido, las entregaba y automáticamente el vestido se volvía, digamos, se cubría totalmente nuevamente por el ectoplasma, evidentemente, que lo manejaba, lo dirigía el ser. O sea, en ese caso donde yo invito incluso a la gente que está presente a buscar en Google Kathy King con cada veces y van a encontrar las fotos donde se ve a la medium dormida y el espíritu materializado. Porque yo sé que también se ha dicho que incluso que era la medium, que se vestía, se ponía la ropa y que incluso hasta se atribuyó un romance a William Cruz con la medium y que entonces se dejaba engañar. En ese caso, ¿qué explicación le da? Ya la diste vos. ¿Le puedo seguir dando un cabo? Vamos a abrir un poco a ella. Bueno, adelante, está bien. No, ahí. Hace unos años, vos nos comentaste que se hicieron electros en la Sí. Espera, hace unos años, hace unos años, hicieron estudios de electrocefalografía a médicos. Quería saber si tenés ideas en la actualidad, acá en Argentina, se siguió con ese tipo de investigación. Porque yo, viste, conocerás a Davidson, Richard Davidson en Estados Unidos, que trabajó con los medicadores. ¿Con quién, perdón? Richard Davidson, de Madison. Ah, sí. Soy famoso, bueno, Sí. neurocientífico, bueno. Y él con el Dalai Lama y otros. Sí. Entonces, es re interesante todo lo que muestra de la neurociencia. Pienso que en Argentina se siguió algo así, que hoy sería ya con la tomografía computada. Con resonancia. La resonancia. ¿Tenés ideas? ¿Se siguió? No, lamentablemente no. La Argentina en ese sentido no ha sido un país muy productivo en ese terreno. Sin embargo, a quien quiera tener información, yo tengo una exhibición allí, el libro que Miguel acaba de mencionar, que es Neurociencia, la frontera de lo paranormal. Yo hago una revisión histórica y también contemporánea, internacional, sobre la cuestión de la mediunidad. Los mejores estudios en realidad están hechos en Brasil. Hay un equipo de investigación, varios, pero uno importante, que ha llevado a cabo varios estudios sobre, digamos, actividad neural, la práctica de la mediunidad, sobre todo escribiente, ¿no? Y hay hallazgos realmente muy interesantes en ese territorio, así que te recomendaría leer esos artículos o leer el libro que hay abundante información. Pero Brasil sí, es un país que además tiene la fortuna de tener la mayor comunidad mediúnica del mundo. No hay otro país tan potente en ese sentido como Brasil, sin duda alguna. Sí, adelante. Allá. Hola, buenas tardes. Es Sergio. Quería hacer dos preguntas. Sí. Una, ¿qué piensa la parapsicología de los desdoblamientos? Y la segunda, vi que una de las placas tenía subido sobre el arquero que Sí. si vos también pensás que, o sea, el espiritismo se suma a los hechos científicos, o si en algún momento de la historia fue al revés, que desde el espiritismo sale el hecho científico y el campo de la ciencia dice sí, esto es válido. La primera pregunta no. La primera pregunta es sobre los desdoblamientos. sí. O sea, no. Bueno, lo que Kardec llama desdoblamiento, en parapsicología se lo conoce como experiencia extracorpórea, experiencia fuera del cuerpo. Y sí, claramente, yo diría que es una disciplina en sí misma, la experiencia de salir del cuerpo, o como Waldo Vieira, que es un espírita, que llamaba projeciología, es una forma de experiencia humana muy común. El 30% de la población argentina y mundial ha tenido menos una experiencia de salir de su cuerpo, y no es una experiencia patológica, o sea, es una experiencia de personalización y disociación de la personalidad, cosas por el estilo, sino que es claramente una experiencia que a veces tiene connotaciones espirituales. Puede no tenerla, pero a veces sí está conectado con ello, sobre todo con se llama percepción autoscópica, o sea, la persona se idea a distancia o puede desplazarse, incluso conocer lugares que nunca ha visitado, y así, sí, es posible, está dentro de las opciones. No entendí la segunda pregunta. La segunda pregunta, o sea, en el libro De Soledad que sí. sí, la autora dice que en su mayoría
Entre ese lapso de tiempo, las sociedades espiritistas se sumaban a los descubrimientos científicos. Si pensás, o sea, es así, o si en alguna parte de la historia contemporánea, incluso más para el siglo XX, es de la otra forma. Digo, desde la comunidad espiritista sale el conocimiento científico y luego lo validan. A ver, históricamente el espiritismo fue un movimiento, iba a decir comunidad, pero las dos cosas, fue un movimiento, fue una comunidad en primer lugar y un movimiento cultural que adhirió a muchos preceptos de, entre otras cosas, las ideologías socialistas, ¿sí? Por ejemplo, la disociación entre Iglesia-Estado, cierto tipo de laicismo, la idea de la esclavitud, muchos conceptos claramente fueron muy vanguardistas por parte del espiritismo. Y en este sentido, hubo movimientos políticos socialistas y prosocialistas que adherían a la idea de la mancomunidad, ¿no? O sea, la idea de que no todos los seres humanos nacen iguales, cosa que era controvertida en la época, en tiempos de clasismo puro, o sea, alta clase y baja social. De modo que, si apelamos a la cuestión del conocimiento científico de la época, lo que querían los autores, digamos, coincidimos en señalar es que el espiritismo se constituye como una doctrina que es tan vanguardista que aprende su propia lección, en el sentido de que en lugar de convertirse en un movimiento que criticaba el avance científico, lo apoya de una manera, digamos, con una defensa muy virulenta, en el sentido de que en pleno periodo de entreguerras y toda la revolución científica y cultural de la época, conceptos como por ejemplo los rayos X, conceptos o definiciones metodológicas o epistemológicas de la época eran tan vanguardistas que en general, puesto que el núcleo científico suele ser muy duro y epistemológicamente muy radical, cualquier idea que se propone como nueva y revolucionaria suele ser, por lo general, combatida por los miembros de la comunidad rural, ¿no? Entonces, puesto que en los márgenes de la ciencia siempre hay una mayor aceptación a ideas nuevas, el espiritismo acompaña ese movimiento y asume de que, en realidad, muchos de estos saberes, algunos de los cuales se adquieren por vía de revelación mediúnica, pueden en su momento no ser válidos, lo cual no significa que en el futuro sí lo sean. Esta definición de los espíritas de principios de siglo coincide en buena medida con las afirmaciones de un filósofo americano, muy conocido, que actualmente se enseña en todas las universidades del mundo, que es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn plantea en su teoría de los paradigmas que los fenómenos inexplicables o anómalos de hoy día, entre los cuales hay muchas anomalías científicas, la parapsicología está dentro de este paquete, que hoy son inexplicables o que no se pueden medir o que tienen dificultades, que son anómalas per se, o sea que no tenemos una explicación hoy día, en un futuro, dentro de 150 años, 200 años, vamos a tener una explicación acerca de esto. En consecuencia, el espiritista en ese sentido es muy vanguardista en cuanto al modo de pensar la evolución del conocimiento, en el sentido de que lo que no sabemos hoy, no sabemos si en el futuro quizá tengamos una respuesta. De modo que eso está un poco, no sé si responde tu pregunta, pero es muy interesante este punto porque esta conexión entre el saber o lo epistémico, el saber científico y el saber espírita no son necesariamente o recíprocamente contradictorios. En realidad hay puntos en común y eso es lo que muchos historiadores reconocen que el espiritismo proporcionó como una idea, como una apertura mental para tener una puerta abierta a que nuevas ideas, en lugar de cerrarse a nuevas ideas, tener la posibilidad de abrirse a esos nuevos movimientos, ¿no? Que no son contestatarios, revolucionarios o subversivos, sino por el contrario, pueden contribuir a mejorar lo que sabemos actualmente. Bueno, muchas gracias.
Bueno, último, dale, último. Doctor, una pregunta. Me interesa más el futuro y por eso pregunto algo sobre los niños que están viniendo al mundo, que se los llaman niños índigos o niños cristal o adultos cristal o índigo. ¿Hay alguna relación dentro de la mediunidad de estos niños con las percepciones y lo que ellos logran vivir, descubrir, vibrar, que no son comprendidos de cierta forma en la sociedad? ¿Hay algún tipo de relación o vínculo con esto que estamos hablando de la mediunidad? A ver, yo soy un poco crítico de este principio por varias razones. La primera, que la cuestión de la indiguez y los niños índigos y los cristales, si uno no lo toma, digamos, apropiadamente, puede ser usado por un propósito discriminatorio, en el sentido de que un niño índigo es diferente del otro, y así. Entonces, a mí no me gustaría entrar en esta controversia. Hubo una suerte de moda en torno a la cuestión de los niños índigos, y sobre todo con esta idea de que estos niños son diferentes de los otros. Y poner énfasis en esto, y muchos padres que hacían, incluso maestros que hacían mucho hincapié en estas cuestiones, puede dar lugar a que se considere que hay niños que son diferentes porque tienen una condición espiritual distinta, y eso puede resultar, en términos incluso pedagógicos, como discriminatorio, y hay que ser cauto al respecto. Sí es cierto de que los niños, en general, son menos inhibidos, están más desinhibidos y están más receptivos a cierto tipo de cuestiones conectadas con lo espiritual. Y uno puede pensar que claramente algunos niños tienen una construcción metafísica acerca de su realidad, de su mundo, que a lo mejor puede sorprendernos en muchos aspectos, ¿no? Cuando dialogamos con los nenes, a lo mejor nos hacen una revelación que puede parecer espiritual, pero que tiene que ver con la construcción de su mundo metafísico, ¿no? A una edad quizás más temprana que la que teníamos nosotros o la que tenían nuestros padres anteriores. Pero no creo que eso se deba a una cuestión de conectar con la idea del aura y de la condición espiritual, sobrenatural o característica. Creo que es parte de la evolución de nuestros tiempos, en donde tenemos que estar un poco al alcance de las nuevas tecnologías y muchas de estas cosas, pero yo no lo asociaría enteramente a la cuestión puramente espiritual. Sí es cierto que en nuestros tiempos ahí tenemos todos los padres y así una mayor, digamos, apertura, una mayor flexibilidad, sobre todo, a la aceptación de cosas que nuestros antecesores, padres, abuelos, etcétera, no tenían o tenían mucho temor a reconocer. Entonces ahí sí creo que hay una diferencia. Pero un niño puede tranquilamente hablar de cosas espirituales sin inhibición alguna. En Colombia, por ejemplo, tenemos el caso de yo he estado allí, una comunidad espírita cartesiana que tiene un jardín de infantes, como si fuera un colegio público, hay un colegio católico que tiene su jardín de infantes, primario, secundario y hasta universidad. En Colombia, un jardín de infantes donde los niños se les enseña la doctrina cartesiana como parte de, porque sus padres son cartesianos y sus abuelos lo han sido a su vez, como muchos miembros de aquí, cuyos padres y abuelos han sido miembros de la Sociedad Constancia. De modo que lo que es interesante es que estos niños hablan del mundo espiritual con una naturalidad que un niño argentino quizás no haría, porque la cultura está flexibilizada y está adaptada a que ver un fantasma, si lo es un poco singular, o tener una conexión espiritual, es algo normal porque mis padres son medios y yo lo veo cotidianamente. Entonces, cuando uno dialoga con estos chicos, estamos hablando de niños de 6 años, cuando vemos a estos chicos y las enseñanzas de sus padres y sus maestras, como aquí la pedagogía Waldorf, ¿no? Tiene un planteamiento pedagógico y metodológico radicalmente diferente a la bajada de línea ministerial, ¿no? Y esto como el docente, es sorprendente ver la amplitud, la flexibilidad respecto al aprendizaje de nuevos saberes que los nuestros, que se forman en la epistemología convencional, no la tienen. Entonces, ese sí me parece que es un valor agregado, la influencia parental y la influencia cultural en un contexto en donde la posibilidad de conexión con el mundo espiritual no es tan patológica o no es tan alienada como lo que ocurre en la nuestra. Gracias. Gracias.